Bienvenidos al quinto webinar, el quinto seminario de productores y en esta ocasión vamos a hablar sobre la apicultura y sobre la influencia que tiene la política agraria común, la PAC, en este sector, ¿no? Y deciros también que estos webinars, estos seminarios que hemos ido haciendo desde la coalición, pues lo que tratan es de acercar las voces de aquellas personas productoras que están logrando producir de una forma más natural y más ecológica y que también están haciendo lo posible pues por producir de forma saludable para las personas y el planeta, ¿no? Y también para ese mantenimiento del medio rural vivo. También deciros que podéis encontrar los otros cuatro seminarios que ya hemos hecho en el canal de YouTube de Por Otra PAC y nada, que os animamos también a que los veáis de otro tipo de orientaciones productivas, ¿vale? Pues hoy tenemos la suerte de contar con Juana Sanz Nogales, que es apicultora en Colmenar Viejo y en Soto del Real, en la Comunidad de Madrid, y cuyo proyecto se llama La Abeja Gregaria. Y también contamos con Alberto Uría Moreno, que es apicultor en Negueira de Muñiz, en Galicia, y en Ibías, en Asturias, donde lleva a cabo su proyecto de producción de miel Outurelos, el país del abelleiro. Nada, pues hola y bienvenidos, Juana y Alberto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, Buenos buenos días. días. Y yo soy Javier Jauregui Ortún, también me presento, soy técnico de proyectos en la coalición por otra PAC y os cuento, esta coalición es una red que está formada por a día de hoy 51 organizaciones de ámbitos diversos pero relacionados con el sector agrario y la alimentación y que se unen para lograr un reparto más justo de los fondos de esta política agraria común, de la PAC, con la idea de que realmente esta política apoye a fincas que tienen un alto valor social y ambiental y que normalmente están más conectadas con los territorios y que son asimismo más beneficiosas para el medio rural. También quería contaros que este webinar quiere promover una red de fincas agroecológicas que tenemos dentro de la coalición por otra PAC, que la podréis encontrar también en la página web de www.porotrapac.org y que lo que muestra es una diversidad de fincas, entre las que también está, por ejemplo, la de Alberto, son diferentes fincas agroecológicas en varias comunidades autónomas, si no en todas, que lo que buscan es servir de modelos de referencia para aquellas personas productoras que están buscando un cambio o que necesitan ejemplos viables sobre cómo producir de forma más sostenible y así pueden también ponerse en contacto directo con todas estas fincas, ¿vale? También nos animamos a echarles un vistazo a esta red de fincas agroecológicas. Entonces, con todo ello, pues ahora vamos a pasar a la intervención de Juana y de Alberto. Y nos van a contar pues, su historia como apicultores y también su experiencia con la PAC. La idea de todo esto, como os digo, es escuchar su voz directa, ¿no? y conocer esa realidad desde el sector. Para todos los asistentes, deciros que las preguntas las podréis hacer Hay una pestaña que es de preguntas y respuestas, no por la pestaña del chat, y pues que vayáis reservando también esas preguntas para el final de la intervención de las personas apicultoras, ¿vale? Que están con nosotros hoy. Entonces, habíamos quedado, Juana, te animas primero, ¿no? Sí, Vale, pues la primera pregunta sería, nos interesa conocer vuestra historia, ¿no? Como apicultores y también saber sobre las características de vuestra finca y también pues, las prácticas que habéis ido implementando, ¿no? en vuestras colmenas. En definitiva, la idea es saber cómo habéis logrado una producción apícola que responde a esa triple sostenibilidad económica, ambiental y social. Más o menos tendrás como en torno a 10 minutos, ¿vale? O sea que más o menos hasta las 12:20 o así para que te hagas una idea. Y luego Alberto tendrá otros 10 minutos, ¿vale? Así que nada, pues muchas gracias, Juana, y ahora te escuchamos. bueno, pues nada, pues como ha dicho Javier, mi nombre es Juani, llevo dedicándome a la apicultura desde hace más de 20 años, pero solamente por hobby, y hace ya 3 o 4 ya empecé a dedicarme más en serio, digamos. Cambié de trabajo por, bueno, pues el destino, digamos, o cosas que pasan. Y como siempre me ha gustado mucho el campo, mi familia me animó mucho a empezar a hacer lo que me gustaba de siempre y empecé a tener colmenas. Mi familia es de Colmenar Viejo y sí, son ganaderos y mi tío era apicultor, llegó a tener más de 300 colmenas, no se dedicaba profesionalmente porque él tenía su trabajo, pero luego tenía, vamos, yo siempre le he visto con colmenas, con miel y empecé a ir con él y la verdad que me gustó mucho. Lo que pasa que luego montamos un colmenar pequeñito con él para que lo llevase yo
y lo tuve un tiempo, pero luego ya, bueno, pues con el trabajo, con mis hijos pequeños y tal, no lo podía atender como me gustaría. Entonces al final lo dejamos y seguí con mi trabajo. Y hasta ahora, que ahora la verdad que sí, que soy muy feliz haciendo lo que me gusta, la verdad. Lo primero que hice fue hacer, aunque sabía un poco, sabía bastante de apicultura, pero de forma tradicional, todo lo que te cuentan las personas mayores que te rodeas, además aquí hay mucho apicultor, pero creo que hoy en día también la formación es muy importante. Entonces tenemos a nuestro alcance muchísimos, pues, centros para formaciones en Guadalajara, por ejemplo, que es lo que a mí me pilla más cerca, está en Marchamalo, que allí puedes aprender todo lo que quieras sobre apicultura. Y luego también hice un curso en la UNED de sostenibilidad y emprendimiento en el territorio de apicultura, con todas las prácticas en León y ha sido súper interesante. Entonces, un poco todo el conjunto me ha ayudado a, pues, a intentar tener un colmenar de una forma diferente, ir cogiendo todo lo que he aprendido de muchos sitios y adaptarlo a la apicultura que a mí realmente me gusta. O sea, a mí me gusta cuidar al animal, no me gusta o no me gustaría llegar a tener muchísimas colmenas para trabajar un poco tipo robot. Yo quiero ir al colmenar, verlas, abrirlas, saber cómo están y tener un trato muy directo con ellas. Entonces, eso es en cuanto un poco cómo empecé con todo esto. Luego nosotros tenemos dos fincas que creo que también si os interesaba un poco conocer el entorno, una está en Colmenar y otra en Soto del Real. La finca de Colmenar es donde tenía mi tío el colmenar, entonces ya era un colmenar cerrado, antiguo, muy bonito. Entonces ahí era como más fácil empezar, porque era ir poniendo colmenas y poco a poco ir creciendo. Y ahí sobre todo tenemos una miel que es más un tipo de flor de pradera, de cantueso. Hay alguna encina también, es un tipo de miel muy dulce, clarita, muy suave y muy floral. Mm. Y luego tenemos el otro colmenar en Soto del Real, que es más ya en el principio de la montaña, que es un bosque de roble. En esa finca sí que no teníamos ningún colmenar preparado, entonces sí que había que cerrar la finca porque también hay animales para que no hubiese ningún problema. Y ahí empezamos a montar el otro colmenar y también pues muy contentos porque nos da una miel que es muy oscura, muy aromática, con sabores tostados. No sé, también Mm. muy contentos con la producción allí. ¿Qué más os podía contar? Por ejemplo, a mí sí me interesa mucho mantener el origen de mis abejas. Entonces cuido la genética, intento tener abeja ibérica negra, por lo tanto intento hacer las reproducciones en mi propio colmenar, buscando las mejores colmenas en cuanto a producción, a reina, a mansedumbre, porque también me gusta ir al colmenar y poder trabajar tranquilo, aunque ya sabemos que la abeja ibérica tiene su carácter, pero bueno, si lo podemos perfilar un poquito, pues mucho mejor. Intentar criar zánganos también en mis colmenares donde llevo los enjambres para que las reinas se fecunden, pues si es posible con mis zánganos. Y el mantener eso, sobre todo que no se pierda una raza ibérica de abejas, que creo que también es muy importante. ¿Qué más os puedo contar sobre mí? El tema de las buenas prácticas creo que es importantísimo, porque es beneficioso tanto para las propias abejas que viven en la colmena como para la producción que vas a tener. Es importantísimo, pues en mi caso, lo que os dije, el buscar para reproducir unas colmenas seleccionadas que sean resistentes a la varroa, que sean más tranquilas, que tengan una buena producción. También me interesa mucho renovar la cera anualmente, todo lo posible, porque la cera es lo que absorbe más residuos de la colmena. Entonces intento toda esa cera fundirla, purificarla y volver a utilizarla, pero solo mi cera para hacer láminas de nuevo en el colmenar. Y ya si la cera es más vieja, pues se utiliza para velas o para otras cosas. Pero todo eso, el hacer todo esto creo que influye mucho en el crecimiento de la colmena y en la miel que vas a producir. El tema de los tratamientos, también si hago tratamientos con ecológico, aunque no estoy certificada, porque al final quedan menos residuos en la colmena, metes menos químicos en realidad
Y no sé, yo no me gusta, ya que me lo como yo, no me gusta tomar cosas que no, que lleven cualquier cosa. Entonces, cuanto más natural y más puro, creo que es mejor para todos. ¿Y qué más os podía contar? Sí, nos comentabas también los retos y oportunidades que nos han traído esa transición. Yo creo que el principal reto en mi caso ha sido la venta del producto. Y lo que sí me gusta es que en mi zona, por lo menos, intentar que se consumen productos locales de calidad. Entonces, esa parte también me parece muy interesante, buscar sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles, utilizando pues principios ecológicos, aprovechar, pues en el caso de la apicultura es muy fácil las sinergias entre plantas y animales, es que lo tenemos todo. Reducir los residuos creo que también es muy importante. En apicultura se puede utilizar todo, a no ser que sean tratamientos que también los puede llevar a un punto de reciclaje, o sea, no es muy limpio. Y reducir el uso de productos químicos y utilizar recursos naturales, pues en nuestro caso los tenemos todos. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua, o sea que creo que nuestro trabajo es muy importante hoy en día en el medio ambiente. Y por Y mi parte, yo creo que en cuanto mm, a la presentación sería un poco esto. sí, Juana, igual, y la parte del tema de reducción de costes o así, igual así, ¿De? de reducción de costes, tal vez, si has tenido alguna experiencia en base a esto, ¿no? Con prácticas igual más como las que comentas, si has conseguido hacer reducción de costes, o cuál Sí, es tu sí he hecho experiencia en esa reducción de parte. costes porque si he buscado, por ejemplo, colmenas que son más resistentes a la varroa, ha habido colmenas que no he tenido que hacer tantos tratamientos anuales, más de dos o incluso tres, que algunas colmenas sí lo han necesitado. Tengo algunas colmenas que con un tratamiento están muy bien, tienen un índice de Varroa muy bajito. Entonces intento seleccionar esas colmenas. Evidentemente tendré menos gasto y menos tratamiento, por ejemplo. Si utilizo mi propia cera, tampoco la tengo que comprar. Al principio no tenía cera para fundir. Evidentemente al principio tienes que comprar láminas o tienes que comprar todo. Pero si tú ya intentas producir tu propia cera, reutilizarla y hacer tus propias láminas, también ahorras bastante. Principalmente esas cosas. Sí, fenomenal. Pues muchas gracias, Juana, por compartir esta parte. Y le pasamos ahora la palabra a Alberto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues yo me llamo Alberto Uría, yo llevo como apicultor profesional este año hago 15, así que ya empiezo, ya empiezo a peinar canas. Yo tengo ahora mismo 130 colmenas, alguna más, en territorios, en zonas de montaña, entre Asturias y Galicia, zonas con presencia de oso pardo, o sea, son montañas abruptas, difíciles de trabajar porque las comunicaciones no son lo mejor y los accesos a los colmenares, pues bueno, tampoco son lo mejor, ¿no? Pero bueno, a cambio puedes producir una miel de montaña con, bueno, vamos a decir, bastante pureza ambiental, porque aquí ya casi no queda ganadería, casi no queda agricultura y evidentemente no hay industria y no hay casi gente, ¿no? Em, yo empecé en esto hace ya muchos años con la idea en mi casa toda la vida hubo colmenas, hubo miel y era una producción pequeña, ¿no? Lo que se llamaba el autoconsumo, ¿no? El autoabastecimiento. En esta zona de montaña casi la miel fue la primera cosa que empezó a generar excedentes de producción en las casas Mm. y cuando yo me trasladé a vivir a Oviedo, pues se acabó un día la miel que teníamos en casa y compré un tarro de miel y yo dije, esto no es miel, o sea, no, y un poco por volver a intentar recuperar esos sabores que todos recordábamos de niños y tal, pues dije, me vuelvo al pueblo, ¿no? El inicio, como dice Juana, ¿no? Es complicado, estás muy solo. Yo me apoyé mucho a la gente mayor, me fui mucho con ellos al campo, me fui con ellos a ayudarles a aprender, intenté absorber como una esponja, fui, como dice Juana, ¿no? Un montón de cursos, porque al final tienes que conocer a todo el mundo, tienes que escuchar a mucha gente, tienes que conocer distintos métodos, manejos, y cuando lo conoces todo es cuando puedes tomar tu propia decisión, ¿no? Cuando puedes caminar hacia lo que a ti te gustaría hacer. Yo tenía varias máximas inquebrantables cuando empecé en esto, que tenía muy claras,
Yo tenía claro que prefería cerrar a vender un tarro de miel que no fuera de una colmena mía, que prefería dejar el oficio antes de alimentar una colmena y yo no hago transhumancia. Entonces, hacer apicultura en el siglo XXI sin alimentar se puede hacer, pero te obliga a manejar las colmenas, vamos a decir, de otra manera, ¿no? Tienes que aprender a manejar tus colmenas, vamos a decir, un poco a la vieja escuela, ¿no? Dejándoles mucha más miel para que pasen los inviernos, eh, porque en mi caso, por ejemplo, no estoy dispuesto a alimentar ni en primavera, ni en verano, ni en invierno. Mis colmenas, yo llevo 15 años en esto, no saben lo que es ni la glucosa ni la fructosa, se tienen que buscar la vida. Y eso eh, hace que cuando estás produciendo miel no siempre puedas garantizar lo que estás produciendo. Quiero decir, en mi zona hay oso pardo, yo normalmente saco una miel ahora en primavera, a finales de junio, saco otra miel en verano y saco otra miel en otoño, pero hay veces que a lo mejor tienes más daños de oso de los que preveías, o por ejemplo aquí nos está entrando muchísimo el frío, está lloviendo bastante estas semanas, entonces a lo mejor cuentas con que vas a sacar, imagínate, 200 kilos en el mes de junio y dentro de un mes te encuentras con que se comieron todo lo que hicieron. Y yo lo entiendo como parte de la ecuación. Y yo a mis clientes se lo explico como parte de la ecuación. Hay gente que lo sabe entender, la mayoría, como un pacto con la naturaleza y otra gente que no. Pero ahí en medio estás tú, teniendo que pagar tus autónomos y teniendo que echar números, ¿no? A fin de mes, ¿no? Pero yo, mi ejercicio de responsabilidad para con mis abejas y para con mis consumidores o clientes es ese, ¿no? Es decir, aquí vamos a hacer apicultura tradicional de verdad. Aquí no va a entrar una gota de alimento en estas colmenas y vamos a ver lo que hay. Y eso hace que unos años sean años maravillosos, que sacas producciones muy buenas y estamos todos felices, las abejas, yo, los clientes, y otros años más complicados, ¿no? Que no puedes sacar a lo mejor todo lo que te gustaría, pero te da muchas alegrías, ¿no? Te da esa confianza de la que siempre se habla teóricamente, ¿no? Ese consumo de cercanía, consumo de confianza. Cuando tú a un cliente le explicas, no, mire, no me queda miel, la siguiente vez ya no necesitas explicarle que la miel es tuya, ¿no? Porque el consumidor es perfectamente consciente de que ese año dejaste de ganar. Pudiendo hacerlo, dejaste de ganar voluntariamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso. Me gusta la venta directa, me gusta el consumo de cercanía, me gusta seguir usando el trueque, me gusta eso, ¿no? El ponerle... Yo hace años empecé a perseguir una marca que era miel de autor, ¿no? Yo empecé a firmar los tarros, ¿no? Es decir, pues esto es lo que yo hago Mm. y esto es lo que yo garantizo. Yo le pongo mi cara y mi nombre a esto, ¿no? Y esto es de lo que yo respondo, ¿no? Y hay mucha gente que le gusta esa manera de consumir, sabiendo que no hay miel para todos y que ni entre Juana ni yo vamos a dar abastecido al mercado nacional de miel, ¿no? Y yo creo que ni Juana ni yo lo pretendemos, pero creo que es un reto, ¿no? Yo aparte tengo un ecomuseo dedicado a la puesta en valor de la apicultura tradicional, donde yo explico a la gente pues cómo se trabajaba antes, cómo se trabaja ahora, bueno, toda la herencia histórica. Esto es un territorio como puede ser la Alcarria, ¿no? De tradición apícola desde hace muchísimos siglos, ¿no? Y aquí un montón de colmenares tradicionales. Yo tengo restaurado uno propio y tres con otros compañeros, que son cortinos, que son colmenares de piedra para, bueno, para evitar que el oso entre dentro de las colmenas. Y esto fue un oficio, vamos a decir, centenario, que aquí lleva haciéndose en este tipo de estructuras desde hace más de 600 años. Entonces, en este ecomuseo, pues yo tengo, vamos a decir, una pequeña representación, pues explicas a la gente, eso te da también una entrada de ingresos, también pequeña escala, porque esto no es una zona turística, ni es una zona demasiado accesible, ni de paso a nada, pero sí te da muchas alegrías, ¿no? Sí te da la posibilidad de que te conozca gente que a lo mejor sí persigue ese tipo de extra, ¿no? De puesta en valor o de esas prácticas, vamos a decir, más ecológicas, más sostenibles, más a pequeña escala que en estos territorios se puede hacer. Yo llevo muchos años también, yo hago apicultura estante,
Quiero decir, las colmenas no se mueven en ningún momento del año. Eso es algo que en el norte de España es bastante habitual. Casi nunca se movían. Eso hace que tus colmenas, vamos a decir, convivan con la biodiversidad que hay a su alrededor y a la vez que todas las plantas que hay en el entorno vegetal de la colmena se polinicen por igual, no solo aquellas que a ti te interesan, ¿no? Entonces, en esa línea yo tengo siempre colmenares muy pequeñitos. Yo además me dedico a estudiar la entomofauna de los espacios naturales que hay en el norte de España, o sea, me dedico a estudiar las especies de polinizadores silvestres que hay en nuestros entornos. Entonces, para mí es muy agradable muestrear cerca de mis colmenares y comprobar que hay un montón de diversidad de polinizadores silvestres en el entorno, ¿no? Eso no es un certificado humano, vamos a decir, de un aval ecológico, sino que es la propia naturaleza la que te está diciendo que la cantidad de abejas domésticas que hay en el entorno es compatible con los polinizadores silvestres que hay en ese lugar, ¿no? Y eso para mí es un marchamo de calidad, ¿no? Y cuando tú se lo explicas a la gente, hay gente que sí está dispuesta, ¿no? Bueno, a comprar ese producto que a lo mejor es un poquito más caro, porque está hecho con unas prácticas ambientales claras y decididas, ¿no? Y concuerdo mucho con lo que decía Juani, eh, que este oficio, a mí igual que a ella, me hace inmensamente feliz. Quiero decir, hay una componente aquí que no se mide en rentabilidad económica, pero sí en rentabilidad emocional, que es que yo en el fondo me siento orgulloso de cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Y ahí te va parte del salario, ¿no? Tú puedes decidir trabajar de muchas maneras, ¿no? Pero si escoges aquella que te hace sentir feliz y orgulloso, vamos a decir que llegas, ¿no? Con tus colmenas y con tu miel a sitios que de otra manera no podrías llegar. Yo básicamente me dedico a producir miel cruda siempre, sin calentar, sin ningún tipo de tratamiento térmico, esa miel que recordamos todos de niño, ¿no? Que cristaliza, que te dobla la cuchara, ¿no? Que la metes en la boca. Las mieles que tenemos en montaña, son mieles duras, son mieles fuertes, con sabores potentes, ¿no? Que te agarran, ¿no? No son mieles claritas, no son mieles demasiado aromáticas, ¿no? Son dos mundos, ¿no? Por eso la apicultura tiene un algo muy bonito, ¿no? Que no hay dos montañas que sepan iguales, no hay dos territorios que sepan igual, ¿no? Por eso a alguien al que le apasiona la miel le puede comprar un tarro a Juan y otro tarro a mí y va a disfrutar de distintas mieles en distintos momentos, ¿no? Es como son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y a mí sí me engancha algo de la miel o sea, al oficio, es que en el fondo es la manera más pura, yo creo, de encerrar el sabor de un paisaje en un recipiente, ¿no? Realmente lo que la abeja hace es transformar todo el entorno vegetal que hay en un espacio en un sabor muy concreto, ¿no? Mes a mes, año a año, va a ser siempre diferente, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho y es casi lo más bonito que tiene mi oficio, de llevar un trozo de mis montañas a casa del que se quiera comprar un tarro de miel mío. Qué bueno, Alberto, muchísimas gracias. La verdad es que fascina, como lo cuentas. Pues tenéis que poner colmenas todos en la vida. Necesitamos gente joven en el oficio. Genial, gracias. Pues así por hacer un poco de resumen, en esta primera pregunta hemos podido escuchar a cómo Juana y Alberto han empezado, ¿no? También en sus proyectos apícolas y también si les venía más de familia o no, ¿no? Toda esta parte del por qué hacer apicultura, ¿no? También nos han hablado de sus proyectos y de sus prácticas apícolas, más naturales, más ecológicas, como decía Alberto, que potencian esos sabores, ¿no? Auténticos de la miel. También nos habéis comentado sobre los retos al inicio, ¿no? Como por ejemplo, cómo conoces la realidad de tu entorno y de tu territorio, ¿no? Y cómo después a través de eso puedes tú empezar a implementar prácticas más ecológicas o más sostenibles que también que te diferencien, ¿no? En tu producto, ¿no? Y en los mercados. Juana también hablaba sobre la reducción de costes gracias a la reutilización de la cera, de evitar tratamientos químicos, de aprovechar todos los recursos. Y luego también Alberto nos ha hablado de evitar, por ejemplo, alimentar artificialmente a las abejas y de también cómo mostrar a los consumidores esa realidad de trabajar con la naturaleza, ¿no?
también con esa toma en consideración de otros polinizadores y la compatibilidad con sus propias abejas, que eso me parece súper interesante. Y luego habéis hablado también de la importancia de la venta directa, la confianza con el consumidor y todo ese trabajo de concienciación y reconexión con la apicultura tradicional. Y asimismo luego habéis comentado esa parte que también me ha parecido curiosa de la rentabilidad emocional, ¿no? Que te hace lo que te hace sentir para tirar para adelante, ¿no? Y llevar a cabo esos proyectos a pesar de las dificultades, ¿no? Y que hay algo que hace que eso sea sostenible y por eso esa triple sostenibilidad es importante tenerla en cuenta, ¿no? Muy bien, pues con todo ello ya podemos, si podéis ir reservando las preguntas para el final. Y ahora vamos a pasar a esa segunda pregunta. Hacemos otra vez que empieces tú, Juana, para que nos vayamos intercambiando. Em, entonces, en esta segunda pregunta nos vamos a pasar ya a la parte de la política agraria. Y nos gustaría que nos contaréis básicamente vuestra experiencia con esta política agraria común, con esta PAC, em, y que podáis, si podéis profundizar en varias de estas cuestiones que ahora os comparto. Pues, por un lado, si recibís ayudas de la PAC, que nos contéis cuáles, ¿no? También, cómo influye la PAC en la viabilidad económica de vuestros colmenares o de vuestro proyecto apícola. En base a vuestra experiencia también, cómo ha evolucionado la PAC, ¿no? En los últimos años, y también cómo os ha afectado esta evolución. Luego la parte también de barreras, si habéis encontrado muchas barreras para poder acceder a las ayudas de la PAC. Y en definitiva, si creéis que los pagos de la PAC os favorecen suficientemente a las personas apicultoras, que estáis intentando integrar criterios de sostenibilidad, ¿no? O que intentáis hacer esa transición hacia prácticas más ecológicas. Y luego, pues básicamente ya un poco una parte más de escuchar vuestras propuestas, ¿no? En definitiva, ¿cómo creéis que debería ser una subvención efectiva, una PAC que pudiera realmente ayudaros? Eh, ¿Qué cambiaríais de esta política agraria común? Juana. Bueno, pues en mi caso sí recibo ayudas de la PAC. Llevo muchos menos años que Alberto, solo las he pedido los 2 últimos años porque, bueno, los anteriores al empezar tampoco cumplía con todos los requisitos necesarios para poder solicitarlo. Entonces, un poco lo que, bueno, comentaba antes, que yo sí solicito la ayuda a la apicultura para la biodiversidad, que eso sí que creo que es a nivel nacional, y luego en la Comunidad de Madrid sí tenemos una ayuda a la mejora de las condiciones generales de producción y comercialización de productos apícolas. Entonces, eso con respecto a Alberto sí es una ventaja porque él sí que me ha comentado que eso allí no lo tienen. A mí sí me gustaría pues que todos tuviésemos las mismas oportunidades porque en realidad todos hacemos el mismo trabajo. Todos queremos cuidar igual a nuestras abejas y toda ayuda siempre es buena. Entonces, eso por un lado. Por otro, sí que creo que influye porque al final es una ayuda, mayor o menor, pero te ayuda a invertir más en apicultura. O sea, lo usas para eso el dinero que recibes o que además has puesto tú antes, o sea que también te ayuda pues a mantener todo, a renovar a lo mejor con más facilidad, a lo mejor te costaría más. Y dices, bueno, pues ya que tengo esto, venga, vamos a renovarlo todo. O sea, yo creo que en parte sí que te ayudan. Luego hay muchas líneas ahí, luego te ayudan también, pues por ejemplo, para los tratamientos. Evidentemente, los tratamientos son mucho más caros y tenemos que tratar más veces de las que también nos ayuda. Pero bueno, siempre es una ayuda que viene bien. Pero que sí que se debería pensar un poco más y dar una vuelta a este tipo de ayudas exclusivamente para apicultura, yo pienso que sí, que no se nos puede como juntar con otro tipo de, todas las ganaderías y todo es diferente, cada uno tiene unas necesidades que no son las mismas. Entonces, bueno, yo creo que también eso también sí que habría que pensarlo un poco. En nuestro caso, intentamos también que sean sistemas sostenibles, pues lo que decía un poco de tratamientos ecológicos. Todos esos tratamientos son más caros que los químicos. Y además, como intentamos poner menos, necesitamos más tiempo para estar controlando nuestras colmenas y ver si lo necesitan o no. Al final todo eso es tiempo. Nuestro tiempo no lo cobramos, pero también es dinero que habría que tener en cuenta. Y en apicultura es muy importante también contar con otros factores como son los climáticos. Nosotros depende muchísimo, está muy bien que llueva, nos viene a todos fenomenal, pero si no para, hay una humedad excesiva que tampoco es bueno para las abejas. Todo eso también se puede tener en cuenta en las ayudas. O sea, los factores climáticos, los sanitarios, el tema de la varroa ya sí se tiene en cuenta porque sí que te ayuda en una parte. Hay otros ecológicos, como por ejemplo el abejaruco, pues que no se puede hacer mucho, cuando viene, viene y es lo que hay.
O bueno, la velutina que por la zona de Alberto supongo que tenéis mucha, yo aquí todavía no la he visto por suerte, pero todo llegará, porque tampoco se hace nada para que no llegue, o sea que antes o después llegará. Por otro lado, en mi caso creo que la gestión burocrática es muy complicado. Solicitar cualquier ayuda cuesta mucho. Cuesta mucho a nivel papeleo, dónde buscar información y cómo hacerlo. Y casi todos tenemos que contar con la ayuda de organizaciones agrarias que te facilitan esto y además con un gestor para que te diga cómo hacerlo, no dejarte nada y presentarlo en plazo y con enterarte un poco de todo lo que puedes hacer, que muchas cosas no te llegan. Mm. Eh, la conversión a ecológico también me parece muy interesante. Eso sí se debería tener en cuenta en las ayudas. Eh, por lo que decía un poco antes, todos esos tratamientos son más costosos, llevan más tiempo, entonces creo que también son importantes y que hubiese similitud por comunidades autónomas, que las OCAs funcionasen, porque siempre te dicen, vete allí, pregunta, luego vas y dices, ¿eres apicultor? Pues que apicultura, no sé, es un poco que es difícil encontrar desde un principio, porque yo cuando empecé a buscar cosas y yo decía, ya no sé qué más tengo que hacer o dónde encontrar más información. Entonces, pues por eso pues te tienes que dar de alta en asociaciones de apicultores, que la verdad que te ayudan mucho a empezar, a temas veterinarios y porque es un poco una locura. Entonces, si todo funcionase un poco bien, evidentemente todo iría mejor, pero bueno, las cosas pues van poco a poco. También es importante el tema de la entrada de miel de otros países en España. Yo creo que eso también es importante. En mi caso yo no puedo competir contra eso, evidentemente. Mi producción es, lo que yo puedo hacer es, gracias a la venta directa, contarle a la gente que compra mi producto cómo es. Lo puede ver, puede venir a ver las colmenas, a ver cómo lo extraigo. Eso creo que es un valor muy importante, en realidad, ¿eh? Entonces, evidentemente, el tema de que entre más miel o no, yo desde mi punto de vista no puedo hacer mucho. Creo que a nivel europeo o nacional sí se podría controlar o hacer algo para que no llegase tanta miel aquí. Pero por nuestra parte, los que tenemos venta directa, la ventaja, digamos, que tenemos es eso, es el trato directo con el comprador. El decirle realmente que tu producto es bueno, que es de calidad, que no produces más porque es que no puedes exprimir a las abejas de otra forma, que este año está lloviendo mucho y que por ahora no hay miel, ya veremos cómo va la cosa. Todo eso al final es un beneficio y un valor para tu producto. Y la gente, hoy en día, todos los consumidores, eso lo valoran mucho. Mm. Entonces, otra cosa importante creo que es mantener tu precio, un precio en el mercado razonable, hacer un control de gastos, lo que realmente te cuesta producir un kilo de miel y el precio por el que lo puedes vender, sin tirar la miel a un precio, evidentemente ya sabemos contra China y esos precios no podemos competir, pero es que nuestra miel tampoco es así. Nuestra miel es una miel de calidad porque la hacemos nosotros con mucho cariño además y con... Es que no hay nada más que hacerle. Cuando me dicen, ¿la has calentado? ¿Se pasteuriza? Digo, ¿cómo que se pasteuriza la miel? Digo, si es que la miel no hay que hacer nada. Tú la sacas del panal, la centrifugas y la envasas. Digo, si esto... Y la verdad que cuando cuentas eso, y en realidad es que la gente ve que lo que haces te gusta, que cuidas a tus abejas, incluso ellos, que les daba miedo, ya dicen, hombre, pues las abejas van a tener lo suyo. No sé, todo eso ya compensa. Y también te gusta y te reconforta. Entonces creo que eso también es muy importante. Pero evidentemente hay que darle el valor al producto que tiene. O sea, yo me niego a un poco menos, es que es un poco cara, Diego. Tú cuando vas a la carnicería no dices, el kilo de filetes, venga, rebájamelo un poco. No, sabes que esto Mm. cuesta esto. Tenemos que darle el valor que merece nuestro producto, porque es que en realidad es así. Por otro lado, también creo que se puede emprender. O sea, todos hemos empezado, que el principio es difícil, pero si realmente haces algo que te gusta, pues las temporadas que vienen malas siempre se llevan mejor. Y también se pueden hacer otras cosas. Pues viene mal de miel, venga, pues vamos a ver si pues hacemos visitas al colmenar, cata de mieles. Al final hay un montón de servicios asociados a la apicultura que también son muy importantes y que le gusta muchísimo a la gente, porque es que se ve como necesidad de naturaleza, de, bueno, al menos aquí en Madrid, de salir un poco al campo, que alguien te cuente, que te abra una colmena, que estés allí. Yo digo, escuchar, no hay ruido, es solo silencio, pájaros, ¿qué más se puede pedir? O sea,
disfrutar de eso también tiene muchísimo valor. Entonces, yo creo que se puede emprender, que hay que animar a gente joven que le guste y animar a los que no somos tan jóvenes con ayudas a continuar. O sea, por mi parte, eso sería así. Sí, que la propia PAC también tenga cada vez más esa función, ¿no? De dar más fondos para ese relevo generacional Eso también. es. Vale, muchas gracias, Juana. Bueno, Alberto, adelante con esta parte Yo, de la PAC. Yo Que voy, no- yo voy a empezar por el final de Juan y porque me gustó el alegato. Creo que tenemos que exigir un etiquetado claro en nuestras mieles. Quiero decir, si estamos hablando de empleo, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de generar agroecología a pequeña escala, tenemos que exigir un etiquetado claro. Y después tenemos que exigir yo igual por vivir en zona rural, que yo vivo en una aldea de 4 personas, es como que la gente de ciudad cree que no tiene nada que pueda hacer para mejorar las cosas, ¿no? Y realmente los cambios, aunque sea duro decirlo para los que vivimos en el rural, no salen de los pueblos, salen de las ciudades. El el consumidor final, tiene muchísima fuerza, más de la que imagina. Pasó con el aceite de palma, pasó con muchísimas cosas, ¿no? El consumidor final tiene que ser exigente con lo que se lleva a casa. Y un etiquetado claro, un etiquetado justo puede fomentar lo que decía Juani, ¿no? Que haya mucha gente que emprenda en esto. Cuando se genere una demanda de miel de calidad, de miel a pequeña escala, va a haber una oportunidad y va a haber mucha gente que está planteándose volver al campo, volver al rural, o mucha gente que está en el rural y no sabe muy bien lo que hacer, que vea esa oportunidad y quiera echarlo a andar. Pero para eso hay que dar otro paso previo, ¿no? Hay que tener un compromiso real, ¿no? El regularizar el sistema, regularizar el sector, eliminar a lo mejor, ¿no? Toda la economía sumergida que hay en torno a este oficio, ¿no? Y apostar realmente por él, ¿no? Como un oficio maravilloso en el que se puede crear empleo de calidad, ¿no? Entre gente joven y los que no somos tan jóvenes ya, que aunque ya nos duele más la espalda, tenemos, creo, mucho que aportar, ¿no? Y creo que hay una cosa que se debería fomentar, ¿no? Que es una red de personas, ¿no? Una red de apicultores, ¿no? Yo siempre cuento con orgullo que yo bueno, fui a ayudar una vez a unos vecinos, les arreglé las colmenas, las tenían mal sanitariamente, y cuando me quisieron pagar, yo dije, no, yo no quiero que me paguéis, sois mis vecinos, a mí es al primero al que me interesa que lo tengáis bien, porque si no vais a infectar las mías. Entonces, recuerdo con mucho cariño que ellos me dijeron, vale, pues si no quieres cobrar, la próxima vez que vuelvas a venir a ver las colmenas, nosotros vamos y te ayudamos. Y llevo trabajando con esa gente que tiene 60 años, 6 años de mi vida. Quiero decir, es como un día de fiesta para mí, ¿no? Esa red de personas, esa red de apicultores, que nos ayudemos entre todos a tener cada vez nuestras colmenas mejor, más sanas, más fuertes, hacen que ellos tienen más colmenas, tienen una entrada de dinero en su casa a través de la miel, cuando en ese momento estaban a punto de tirarla, tirarlo todo por la borda, ¿no? Que no eran capaces, ¿no? Volviendo a la PAC, yo creo que la PAC tal cual está formulada nos gusta. Nos gusta para los pequeños, porque igual que las ayudas que se están intentando fomentar de incorporación al campo, creo que lo que persiguen es la intensificación agrícola ganadera, ¿no? No dan cabida a pequeñas iniciativas. Creo que el léxico y el cuidado de las palabras es muy importante. No me gusta la palabra explotación y no la usaré jamás. Iniciativas apícolas como la mía, como la de Juan, y pequeñas, son sostenibles ambiental y económicamente, pero a lo mejor no con los criterios que marca alguien desde una oficina, ¿no? Y aquí, por ejemplo, que nunca hubo gente con 300, 400 colmenas, en el norte de España ahora es lo que se está fomentando, ¿no? Que cada vez la gente tenga más. Y tener más no significa tener las colmenas mejor. Hay veces que hay más problemas, más riesgos de contagios, más dificultades a la hora de manejarlos, o simplemente ya no tienes las colmenas como te gustaría tenerlas porque no tienes capacidad para atenderlas. Porque tienes 400 colmenas, pero a lo mejor no tienes poder adquisitivo para contratar a una persona que te ayude. De tal manera que a lo que te están empujando muchas veces las ayudas, y por eso yo hay muchos días que me planteo si no sería bueno quitarlas todas, es a cambiar nuestro modelo agrícola ganadero, ¿no? Nada tiene que ver lo que había hace 20 años en mi zona
de montaña con lo que hay ahora, ¿no? Y eso es insostenible, económicamente y ambientalmente, ¿no? Se está llenando España de colmenas. Eso está causando unos problemas ambientales enormes. Se está produciendo, ya hay estudios que hablan de que hay zonas donde se están esas colmenas desplazando a los polinizadores silvestres. Eso ambientalmente es un drama, es un drama. Pero vamos a decir que la abeja de la miel es la única que importa, porque es la única que nos da miel, ¿no? Y yo que me dedico a investigar abejas de 3 milímetros, todo el mundo te dice, y eso da miel, ¿no? Somos una sociedad productivista. Somos una sociedad donde parece que solo importa aquello que nos da directamente, que es cuantificable per se, ¿no? Y no vamos al valor ambiental que tienen las cosas por sí mismas, ¿no? Que existe una especie de abejorro de montaña no tiene que existir porque eso sea bueno para nosotros. Ese bicho está ahí, estuvo ahí toda la vida y debería seguir estando, ¿no? Entonces yo creo que la PAC no es justa porque prima al que más tiene y porque no siempre tiene en cuenta todos estos beneficios ambientales de los cuales llevamos Juan y yo hablando un rato con vosotros esta mañana. No se cuantifican. En mi caso, por ejemplo, que no hay ayudas directas de la comunidad autónoma, yo percibo al año 22 euros por colmena en concepto de apicultura pro biodiversidad, vamos a decir, ¿no? En aquellos colmenares de menos de 80 colmenas por colmenar, ¿no? Y aunque yo creo que la burocracia es excesiva todavía, ahí sí diría que se están haciendo cosas para mejorar, ¿no? Ahora las sedes electrónicas hacen que podamos presentar un montón de papeles vamos, de manera virtual, que antes teníamos que coger la carpeta e ir físicamente al sitio, ¿no? Claro, la línea uno de la PAC en la que se plantea el cobro por hectárea no tiene lugar en la apicultura, no sabemos muy bien por qué, porque en muchos casos colocando una colmena en un lugar, tú estás, si lo haces de manera sostenible y ordenada, estás contribuyendo a la conservación de esa hectárea, porque se está polinizando esa hectárea, pero no percibes nada por ella. En zonas donde hay laboreo agrícola o donde esas fincas a lo mejor ya están declaradas por la PAC, el propietario de esa finca o de ese terreno ya recibe una ayuda. Pero hay muchísimas zonas improductivas, muchísimas zonas como las que yo puedo trabajar, en las que no hay nada, o son montes comunales o montes vecinales donde no están computados a la PAC, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo con que ya que hay ayudas, deberían fomentar, ¿no? No solo un modelo de gestión, sino muchos modelos de gestión, ¿no? Porque yo creo que hay futuro en este oficio, creo que se puede emprender, creo que se pueden hacer las cosas todavía con calidad, pero no puede haber una sola manera de emprender, porque eso hace que el que se acerca a este oficio con romanticismo o no da el paso porque no quiere intensificarse, o si se intensifica auspiciado por ayudas económicas, acabe haciendo algo que no era lo que soñaba hacer, ¿no? Y creo que eso es muy importante en un oficio en el que estamos hablando de emoción, estamos hablando en el que se puede vivir. Yo vivo de la apicultura, pero es difícil. Quiero decir, tienes muchos condicionantes. Por ejemplo, a nosotros no nos ampara el agroseguro. Quiero decir, como apicultores no tenemos derecho a cobrar una prestación por pérdida de cosechas. ¿Por qué? Porque se entiende, o dice el agroseguro que se entiende, que como tú no plantaste el monte del cual tú estás sacando la miel, si ese monte se quema, puedes percibir una pequeña ayuda, vamos a decir, por la desaparición de esa colmena, pero no por la pérdida de la cosecha, ¿no? Pues yo creo que las normas están hechas siempre de manera muy generalista. eh, en nada tiene que ver el entorno de Juan y con el mío, y en nada tiene que ver el nuestro con Extremadura, con Andalucía o con el Levante, y no hay dos modelos iguales, ¿no? Entonces yo creo que la PAC debería tener un poco más de cintura, ¿no? Y creo que debería perseguir un poco las iniciativas a pequeña escala. Muchas gracias, Alberto. Pues muy bien. De verdad, gracias a los dos porque nos habéis dado como, bueno, muchas temas que pueden salir ahora en las preguntas. Em, Así por hacer un poco de recogida de todo lo que habéis comentado, pues habéis comentado también que es importante que la propia PAC haga esa diferenciación, ¿no? Entre las comunidades autónomas, o sea, que considere que deberían, como decía Juana, ¿no? Que deberían recibir em, unas ayudas similares, ¿no? Que no fuera esa, sobre todo en la apicultura, aunque entiendo que ahí daría para conversar ahora también.
en el momento de preguntas. También habéis hablado de la gestión burocrática, de esa necesidad de ayudar en la transición ecológica, que la propia PAC también considere que también puede ser como un impedimento, ¿no? Para que otras personas se animen a emprender, porque se te vuelves muy dependiente de ciertas ayudas y luego parece como que tu propio producto no va a tener el valor que se merece, ¿no? Que también lo ha comentado Juana, de darle el valor que se merece a tu propio producto, ¿no? Y esa conexión también con los consumidores, ¿no? De que entiendan que conozcan al productor y que entiendan que lo que cuesta realmente producir un kilo de miel, ¿no? Alberto, también has mencionado la necesidad del etiquetado claro, el poder del propio consumidor, y nos has comentado pues que también la PAC debería considerar y ser más flexible de que no hay dos modelos iguales de apicultura y en los diferentes territorios es muy diverso, ¿no? Y que también la PAC debería saber adaptarse a eso, ¿no? Em, a mí me ha gustado mucho también lo que has dicho de que eso yo creo que también puede generar un debate, ¿no? La parte de que a veces pensamos que más colmenares pueden ser más positivos, ¿no? Ese exceso de colmenares, pero cómo afecta también a ese desplazamiento de otros polinizadores silvestres, y que parece que solo importan las abejas melíferas, ¿no? Y que hay, hay muchos otros aspectos que van a afectar a esos servicios ecosistémicos y esa función de la apicultura que está directamente asociada a porque la PAC también os da esas ayudas, ¿no? Del objetivo 6 y toda esta parte de mejorar la biodiversidad, ¿no? Y de aportar a los servicios ecosistémicos. Habéis dicho muchas más cosas, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Entonces, para todos los asistentes, sí que os agradecemos si podéis ahora por la sería como la tablita de preguntas que pone, no es la de chat, sino la que pone preguntas y respuestas, y podéis ahí ir dejando preguntas y ahora vamos respondiéndolas. Ya nos han dejado una. Yo la lanzo y Juana y Alberto os ponéis de acuerdo y vais respondiéndolas según vais viendo, ¿vale? La primera nos han preguntado, ¿cómo se consiguen las ayudas de colmenas pro biodiversidad? ¿Depende de la PAC o de la comunidad autónoma? Yo creo que la biodiversidad es a nivel nacional, no depende de la comunidad Ujú. autónoma. Porque Alberto también la tiene, la has pedido esa, Sí, ¿no? sí, sí. Esa es a nivel nacional, y te la tienen que dar siempre y cuando tengas colmenares entre 10 y no sé si es 40 colmenas. Creo que era hasta 50. Es que depende de la Mantener al comunidad menos 50 colmenas durante durante, 6 meses, no, seis varios meses. años creo que es. ¿Puede ser? No, pero eso es un compromiso, sí. A ver, hay un compromiso de permanencia trianual donde tú tienes que mandar la referencia catastral, vamos a decir, de la finca donde tú las tienes, pero tú tienes que garantizar que esas colmenas al menos van a pasar un periodo mínimo de 6 meses al año en esa finca. Y tiene que haber un número mínimo, que son 10, y un número máximo que depende de la comunidad autónoma. Aquí antes eran 40 o 50 y ahora creo que lo elevaron a 80, no lo sé. Pero eso sí que puede depender de la comunidad autónoma. En cualquier caso, es una medida sacada para fomentar esa, vamos a decir, esa apicultura estante o cuasi estante, ¿no? De al menos 6 meses en un mismo lugar. Y eso, no sé si dependerá de la cuantía, o sea, la cuantía dependerá de la administración. En mi caso eran 20 euros por colmena y año, y este año nos mandaron a circular que nos lo iban a subir un 10%, o sea, a veces, que va a llegar a la cifra de 22 euros por colmena y año. Muchas gracias. Em, Vale, otra pregunta sería, ¿cómo os afecta la importación de miles de toneladas de miel anualmente en España? Porque al final sois como, por así decir, un proyecto más territorial, ¿no? Más territorializado y con un alto valor socioambiental. Y con todo ello, si os consideráis que sois resilientes frente a la volatilidad del mercado y los precios con toda esta parte, ¿no? Como, aunque yo creo que habéis hablado un poco de ello, pero si podéis profundizar en ello. ¿Te animas, Juani? Yo ya he hablado de... Creo que no debería, que no se debería dejar entrar tantísimos kilos de miel, evidentemente, pero es que es lo que negocian otros niveles, no nosotros. Yo lo que comenté antes, lo único que puedo hacer es pues darle valor a mi producto. Es que no puedo competir contra ese tipo de empresas
y no puedo hacer Ujú. nada a nivel personal, quiero decir. Entonces, lo único que puedo hacer es eso, luchar por mi producto e intentar, pues eso, con la cercanía y con lo que puedo hablar de ello siendo productor Sí, sí. directo, darle el valor. O sea, es así. Yo creo que nos afecta muchísimo. Quiero decir, vale, sí es cierto que en los volúmenes que yo me manejo de venta de miel, claro, sí, tú vendes todo directamente y es como decir, no, a mí no me influye. Sí, claro que nos influye. Formamos parte de un sector, que es el sector apícola, que está claramente amenazado, donde hay compañeros y compañeras que están sufriendo auténticos dramas, gente que a lo mejor tiene un modelo de apicultura diferente al mío, donde a lo mejor pues tienen que producir miles de kilos porque venden a mayoristas, porque venden a la industria del turrón o venden a grandes supermercados que están haciendo una apicultura maravillosa y que están claramente afectados por la falta de transparencia en el etiquetado, ¿no? Y luego eso puede dar al traste con un montón de iniciativas familiares, con colmenares abandonados por gente que tiene que dejar el oficio. O sea, es un drama, porque si hablamos de la polinización, lógicamente cada colmena va a polinizar en el lugar en el que esté, ¿no? Y si hablamos de la necesidad de que se hagan las cosas de una manera organizada o sostenible, que esa palabra es muy bonita, pero ahí cabe todo y la gente lo mete todo. Si tú realmente quieres perseguir esa sostenibilidad, no digo que haya que frenar la importación y la exportación, pero al menos sí hay que regularla y controlarla. Y nos preguntan, en base a la pregunta inicial, nos preguntan, dice Natalia, lo siento, pero no me queda claro a dónde remitirá la ayuda al Miteco, Consellería de la Xunta, organismo de la comunidad, o entra en las ayudas de la PAC, que se puede entrar cada 4 años en el caso de Galicia. No sé si entendéis la pregunta. ¿Os queda claro? No, no, no muy bien. Quiero decir, la PAC, o sea, el Plan Nacional Apícola por el cual se dan ayudas a lo que quieras, tratamientos, un extractor, eso es anual y depende del ministerio. El ministerio formula todos los años la PAC y en base a cómo tú hayas presentado los papeles tienes que solicitar una ayuda, dos, asistencia veterinaria. Si eres un colectivo, pues una agrupación de defensa sanitaria, pues tienes unas ayudas. Si eres un particular, otras, ¿no? La de la compromiso con la biodiversidad de la PAC es un pacto trianual, creo recordar. Sí, trianual, es un compromiso trianual donde tú garantizas que al menos durante 3 años vas a tener presencia de colmenas, lo que dijimos, ¿no? Y eso, en mi caso, por ejemplo, me lo presenta Caja Rural. Yo soy cliente de Caja Rural y es como un beneficio que te dan, ¿no? Te ayudan a llevar los papeles de, pues, ganaderos, agricultores, de toda la comunidad autónoma, en este caso de Asturias, ¿no? Pero la pregunta no sé si la estoy respondiendo bien del todo o no. Sí, decía de la ayuda de la biodiversidad. Sí, sí, Em, esa Sí, es, es eso esa es último. nacional, sí, Sí. sí. Por concretar sobre la primera pregunta, nos preguntan otra pregunta. La medida es 6501.4, compromisos agroambientales en superficies agrarias. Vale, nos están ayudando a responder. 65014, vale, perfecto. Disponible en toda España, salvo en Murcia. Ajá, curioso. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. Vale, pues os lanzo otra pregunta. ¿Qué barreras encontráis en el sector de la apicultura ecológica y natural? En el caso de sabiendo que existen tratamientos ecológicos, ¿no? En la apicultura, por ejemplo, frente a la varroa, ¿qué barreras veis que hace falta superar para lograr implementarlas de forma más general en España? O como apicultores, ¿no? Más naturales y ecológicos, ¿qué barreras encontráis, ¿no? ¿O qué creéis que están impidiendo que se haga más como más medida general, ¿no? A ver, yo creo que principalmente una de las cosas que comentó Alberto, el no alimentar a las abejas es muy complicado. Evidentemente, porque puede que no todas sobrevivan o que tengas más bajas y que la producción también sea más baja. Pero al final también es un beneficio. Es un tipo de apicultura al que tú, como a ti te gusta trabajar. Tan bueno es el que quiere alimentar pues para hacer núcleos o para otro tipo de cosas. Pero para tener miel
estimular en orgánico no se puede hacer, a no ser que la colmena vaya a morir. Mm, Eso es algo importante, la verdad. Luego los tratamientos orgánicos son, digamos, más suaves que los químicos. Entonces tienes que hacerlos con más constancia. Todo eso también influye. no. Alberto, ¿quieres comentar algo o pasamos a otra pregunta? No, bueno, quiero decir, yo siempre fui muy rebelde por naturaleza, ¿no? A mí eso de que me digan lo que se puede o no se puede hacer, nunca lo llevé yo demasiado bien, prefiero comprobarlo, ¿no? Me niego a que me digan, no, ahora mismo, a día de hoy, no se puede hacer apicultura sin alimentación. Es mentira. Es una cuestión de densidad. Nunca, jamás en la vida se alimentaron las colmenas, hasta hace muy pocas décadas, y había apicultura, ¿no? Y llevamos teniendo colmenas y miel miles de años. Es una cuestión de carga. Evidentemente, en un prado de siega hay hierba para 3 vacas, sí, pero si metes 60, ¿qué pasa? Que se mueren de hambre, ¿no? Pues al final es una cuestión de densidad. O sea, es una cuestión de manejo, es una cuestión de que hay que hacer las cosas de otra manera. Y respecto a los tratamientos, pues claro, el hacer tratamientos ecológicos es más laborioso, más costoso, hay que manejar más. Tenemos un problema muy grande en España, que bueno, hay en toda Europa, en todo el mundo, ¿no? Que son los contagios de enfermedades, ¿no? Si tú crías perros, lo que haga un criador de perros no tiene por qué afectar al vecino. Las colmenas están llenas de abejas que vuelan, que dices tú, jo, que Qué, qué tontería, ¿no? Nos estás diciendo. El hecho de que vuelen significa que las enfermedades y los problemas son comunes a todos, ¿no? Y que Mm, si yo lo estoy haciendo o lo estoy intentando hacer bien y hay un señor o una señora cerca de mí que las está dejando morir por esa grave enfermedad que es el síndrome de la apicultura ausente o la gente que no mira para ellas, esas enfermedades o esas colmenas que mueren van a contagiar a las tuyas, ¿no? Entonces, los apicultores nos enfrentamos a problemas globales, ¿no? El insecto vuela y trae todo lo que hay, el néctar y el polen de las flores y los problemas y las enfermedades. Y hay que estar más encima de ellas y hay que estar más vigilante de ellas, ¿no? Lo que pasa que a mí todo lo que toda la parte de mi oficio que me implique estar más con ellas no me duele. Quiero decir, yo me dedico a mm, esto porque lo que disfruto y lo que me gusta es estar con ellas. Tienes días duros, tienes días que deberían ir para arriba y van para abajo y son días que te llevas para casa, ¿no? Pero quiero decir, aquí por ejemplo no tenemos abejaruco, pero tenemos oso. La presencia del oso es algo histórico en nuestra zona. Yo lo podría ver como un problema, yo lo prefiero ver como una oportunidad. Quiero decir, poca gente a día de hoy en Europa está produciendo miel en territorios oseros. Poca gente es capaz de producir en zonas donde tú estás conservando y abogando por la convivencia con el oso. Pones un valor. Lejos de Es un ver al valor a oso tu como un producto, desde problema, luego. total. ponlo como un valor añadido al producto. Hay un compañero, no sé si es en la provincia de Valladolid, y otro que yo conozco en la provincia de Valencia, que utilizan al oso como reclamo en la etiqueta del tarro. Y llevan en esas tierras sin ver un oso 600 años. Y yo que convivo con ellos a diario no utilizo el oso en mi etiqueta. Quiero decir, está claro que el que lo estoy haciendo mal soy yo. Quiero decir, Eh, pero hay que ver a la fauna con la que convives también un poco como una oportunidad, ¿no? Usted está compartiendo miel con un oso pardo. Usted decide como consumidor si prefiere comprar miel a un productor que está abogando por la convivencia con el oso o no. Y eso es un guante que siempre se lanza al consumidor. Totalmente. Es como no, casi que no hay ni que intentar competir, ¿no? Con un poco en relación a otra pregunta, no hay ni que intentar competir con los grandes, ¿no? Es básicamente como lo haces tú lo tuyo, lo haces único, ¿no? Que Y básicamente, ¿no? puedes intentarlo, pero no lo vas a conseguir. Quiero Ya. decir, yo prefiero quemar la energía en el campo que los despachos. Los pequeños no vamos a poder cambiar las cosas, pero sí podemos hacer un pequeño cambio concienciando a la gente, porque el mensaje también se extiende, ¿no? Igual que la importación de mieles de dudosa calidad nos está haciendo mucho daño a un sector, porque la gente está poniendo en entredicho el valor de la miel, la calidad de la miel. También la gente que fomenta prácticas sostenibles, prácticas agroecológicas,
también genera futuro, ¿no? También genera esperanza, también alimenta al que quiere comer eso, ¿no? Y yo creo que eso es importante, es parte del cambio, ¿no? Que cada vez el consumidor exija más calidad en aquello que se lleva a la boca, ¿no? Y esa es nuestra esperanza, ¿eh? Los del rural necesitamos gente exigente en las ciudades, gente que demande eso, que exija comer calidad, ¿no? Que no esté dispuesto a tragar cualquier cosa. Eso es lo único que va a mantener los territorios rurales vivos. Es que eso es un poco Soné lo así muy que... evangélico, pero lo No, pienso de corazón. lo que comentaba él antes de la etiqueta es que muchísima gente te pregunta si eres tú realmente el apicultor. O sea, como que le extraña que realmente la miel la produzcas de tu colmenar y la vendas directamente. Todo eso por toda la información que reciben, pues por comunicación, de que nos llega miel de todos los sitios de cualquier manera, de que compras miel está adulterada. Todo eso hace daño al apicultor, pero ahí también estamos nosotros para decir, no, mira, este es nuestro producto y esto es así como se hace. Y en la venta directa y en mercados de cercanía, esa es la ventaja que sí que tenemos, ¿sabes? Que es un poco lo que yo creo que os quería hacer esa pregunta, ¿no? También lo del tema de la narrativa sobre la profesión, ¿no? Porque al final, ¿cómo haces que más personas se quieran dedicar a la apicultura, ¿no? Hay que hacer un vuelco total, ¿no? Sobre todo de la apicultura más ecológica o más natural, ¿no? O más a pequeña escala, ¿no? Ese cambio de Mm, narrativa que, si vosotros habéis tenido alguna experiencia así que sea bonito compartir, ¿no? De eso, con algún joven apicultor o con alguien que esté en vuestro entorno que quiera dedicarse a ello y que vea que tenga esa narrativa, ¿no? En la cabeza. Yo dedicarse a ello no, pero conozco a una chica que no le gustaba la miel y le daban miedo las abejas. Y le encanta la miel Ya y ves, qué viene bueno. al colmenar siempre que puede. O sea que el conocerlo, la verdad que te hace cambiar totalmente la forma de pensar. Es un poco como no es la abeja asesina, es la imagen que tiene la gente. Vas a un colmenar y ¡buah! Nos va a pasar algo. No, la verdad es que es un sitio tan tranquilo y tan bonito, o sea, que es ideal para... Y la gente tiene que entender eso. Y cuando empiezas a hablar y a contarles, gente que no sabe nada de apicultura, pero empiezas a hablarle pues de la colmena, de quién vive en ella, de lo que hace la reina, las obreras, de todo, pues es que puedes estar horas hablando. Y yo a veces digo, no sé, digo, a lo mejor me estoy enrollando mucho, pero les encanta escucharlo, o sea que al final es un mundo apasionante. Yo creo que hay que darlo a conocer y dar a conocer que el resultado de todo eso y de la forma en que como tratas a las abejas, a mí hay gente que me ha dicho, y si hablas como con cariño de ellas, y son insectos, ¿sabes? Para mí son colmenas y es un ser, es algo más que... Entonces, bueno, todo eso influye mucho. Total. Yo, Pues yo, yo creo que es fundamental el relato. O sea, el relato, quiero decir, a todos nos gusta que nos cuenten cuentos, desde pequeños a cuando ya somos más mayores. Y esto es un cuento muy bonito. Quiero decir, al final, los pocos que a día de hoy estamos trabajando en el campo, dudo mucho que haya mucha gente que lo haga por dinero. Lo hace porque siente el campo, ¿no? Siente la tierra, le gusta estar en el campo, viendo el amanecer, viendo el atardecer, ¿no? Y eso hay que contárselo a la gente, ¿no? Igual que muchas veces llegas a un sitio y te quejas, ¿no? De lo malo. Claro que hay cosas malas, pero no conozco ningún oficio que no tenga cosas malas, ni problemas, ni lamentos, ¿no? Pero también hay cosas muy bonitas. Claro que es duro y es duro emprender y no tienes un sueldo a fin de mes, eso quiero decir que marca, ¿no? Pero tiene cosas maravillosas. Yo llevo dando cursos de apicultura más de 11 años y tengo mucha gente detrás, ¿no? Mucha gente que empezó y que incluso ya tiene más colmenas que yo y que te llaman y te cuentan, vienen a verte. Eso para mí es maravilloso. Estás creando poco a poco una pequeña red, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no lo está haciendo como tú le explicaste o como, pero da igual. O sea, la cosa es que hay gente que decididamente decidió volver al campo o gente que las tiene como una segunda actividad. Pero yo creo que cuando tú hablas con honestidad y transmites emoción y pasión, yo creo que eso se contagia. Igual que también se contagia lo malo y los pensamientos negativos, yo creo que es necesario que la gente que tiene pasión y cariño por el campo vuelva a trabajar el campo, ¿no? Creo que es la solución del campo. qué bueno. Pues
Muchísimas gracias. La verdad es que no os voy a pedir más tiempo porque ya habéis respondido a todas las preguntas que tenían los asistentes también. Así que nada, voy a para concluir ya. Bueno, primero daros las gracias, evidentemente, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra experiencia también. Y así por concluir, pues decir que hemos tenido la suerte de poder escuchar a Juana y Alberto, apicultores de la Comunidad de Madrid, de Galicia y Asturias. En este seminario nos han podido compartir también alternativas, ¿no? De producción apícola más natural, más tradicional, más ecológica, y nos han también hablado de sus modelos más agroecológicos, ¿no? De lo que hacen para poder realmente producir una miel con todo ese sabor más fuerte, más de auténtico, ¿no? Y que también aporte en el territorio donde produce. También hemos podido ver cómo les afecta a la PAC más o menos, y cómo hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Para que realmente esa política agraria pueda aportar más a los pequeños apicultores y que también pues en beneficio el propio mantenimiento del medio rural, ¿no? Que no se abandonen los colmenares, etcétera, ¿no? Y con todo ello, pues nada, deciros que esperamos que lo hayáis podido disfrutar a todos los asistentes, que hayáis podido sacar también muchas ideas y esperanza, ¿no? También de cara al futuro de la apicultura natural, ecológica, sostenible, llamémosle como sea, y que de verdad, pues un placer también desde mi posición de poder aportar en este sentido y de poder traer a Juana y a Alberto para esta experiencia tan bonita. Y por mi parte, nada, muchísimas gracias. No sé si Juana y Alberto queréis decir algo para terminar, y si no, ya No, acabamos. yo darte las gracias por la invitación y por poder simplemente estar un rato hablando de apicultura, creo que ya es Ya muy merece. bonito, así que yo encantada por mi parte. Genial. Pues yo por la mía daros las gracias a la plataforma por otra PAC, porque sé lo ingrato que es luchar contra corriente y bueno, que sepáis que tenéis un montón de pequeños productores detrás, muy orgullosos de lo que estáis haciendo e intentando conseguir. Así que nada, gracias por contar con nosotros y aprovechar esta mañana lluviosa ya que no podemos estar en las colmenas, hablar de ellas. Qué bueno. Muchas gracias a los dos entonces y hasta pronto. Gracias. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Cuidaros. Gracias. Adiós.